A continuación veremos cómo utilizar un instrumento matemático antiguo, readaptado en este caso con fines didácticos, para la enseñanza de la matemática. El nombre de este instrumento matemático es un compás de proporciones, o más conocido como sector. Consta de 3 partes. Cada una de estas líneas tiene funciones específicas, siempre de tipo proporcional. Esta recibe el nombre de línea de círculos, luego tenemos la línea de polígonos y luego la línea de líneas. A continuación veremos cómo utilizar cada una de ellas. Además de contar con el sector, necesitamos también un compás con puntas metálicas. La primera parte consta de explicar cómo trabajar la línea de líneas. Para ello necesito dibujar un segmento de recta cualquiera, sin necesidad de especificar una medida exacta para dicho segmento. Con este segmento, la línea de líneas me permite realizar dos tipos de operaciones. Dividir en partes más pequeñas este segmento de recta, o utilizar dicho segmento de recta como una parte de una línea más larga. Y para ello puedo utilizar entonces mi sector. A manera de ejemplo, voy a dividir en partes más pequeñas este segmento, no importando cuál sea la cantidad de partes. A manera de ejemplo, vamos a dividirlo en 3 partes, pudiendo ser un número diferente. Para dividirlo en 3 partes, entonces, debo elegir en mi línea de líneas 2 numerales que tengan específicamente esa proporción de 1 a 3. Por ejemplo, puedo utilizar el número 12 y el número 4, ya que 12 dividido entre 3 da como resultado 4, pudiendo utilizar otros números cualesquiera que mantengan esa proporción. Para poder realizar dicha proporción, lo primero que debo hacer es abrir mi compás metálico hasta que las puntas coincidan con los dos extremos del segmento de recta. De esta manera. Al tener ya entonces la medida en el compás del segmento de recta, utilizo el sector con los números que habíamos definido, en este caso el 12 y el 4. Coloco los dos extremos del compás en el número 12 y a continuación dejo fijo mi instrumento matemático. Ahora voy a cerrar el compás hasta llevarlo a la medida que marca mi sector para el número 4, que habíamos dicho 12 dividido en 3 partes sería 4. Y lo colocamos de esta manera hasta que coincida. Bien, cuando hacemos coincidir las puntas del compás con los agujeros para el número 4, ya tenemos la medida de cada una de las partes en las que voy a seccionar mi segmento de recta. Y auxiliándome de un lápiz, vamos a demostrar que funciona. 1, 2, y como pueden observar en pantalla, queda exactamente dividido en 3 partes. Vamos con el siguiente uso. Vamos a utilizar, después de haber visto cómo se usa la línea de líneas, ahora la línea de círculos. La línea de círculos consta solamente de 3 marcas, una marca para el radio, una marca para el diámetro y una marca para la circunferencia. El uso que se le da a esta línea es el siguiente. Ya tenemos previamente dibujado un círculo por acá, para el cual necesito mi compás metálico nuevamente y hacerlo coincidir con el radio de dicho círculo. El radio de dicho círculo lo podemos ubicar de esta manera, y si con una regla vemos cuál es la medida de ese radio, podemos darnos cuenta que es de aproximadamente 2 centímetros. Bien, haciendo uso de nuestro sector, vamos a colocar entonces nuestro compás metálico en las marcas del radio, de esta forma. Cuando ya tenemos
esa abertura en las marcas del radio como tal, vamos a dejar fijo nuestro sector y a continuación esta línea se usa para poder determinar a partir de un radio el tamaño de la circunferencia de un círculo sin necesidad de hacer uso de la calculadora o de alguna operación aritmética. Simplemente tomando cuál es la medida pasando del radio a la marca de la circunferencia ubicada en esta parte de nuestro sector. En este caso se nos presenta el siguiente problema. La abertura del compás ya no nos permite llegar hasta la parte de la marca de las dos circunferencias. Pero al final, esta abertura del compás solo nos va a servir a nosotros para encontrar cuál es esa distancia que mide todo el borde de nuestro círculo, es decir, la circunferencia. Entonces podemos hacer uso igualmente de la regla que no afecta de ninguna manera. Si utilizamos nuestra regla para medir de punto a punto en donde se marca la circunferencia, tenemos una marca aproximada, ustedes lo pueden ver de este lado, de 12.6 aproximadamente. La marca está entre 12.5 y 12.6. Si nosotros hacemos el cálculo para un círculo cuyo radio es igual a 2 centímetros, este cálculo obviamente no es necesario hacerlo. Ya el uso del sector nos ha dado exactamente cuál es la medida, pero vamos a hacer el cálculo solo para comprobar que es válido. La circunferencia de un círculo está dada por 2 pi multiplicado por el radio. Si nosotros realizamos esa operación, 2 multiplicado por pi, que es aproximadamente 3.1416, y multiplicado por el radio, que en este caso es de 2 centímetros, vamos a tener como resultado 12.56. Esto lo pueden ustedes comprobar con una calculadora. Y si se dieron cuenta, el resultado que habíamos obtenido nosotros con el uso únicamente del sector, sin usar ninguna calculadora o sin utilizar ningún tipo de operación aritmética, había sido de 12.5 o 12.6 aproximadamente en esta marca de acá. Entonces el resultado que obtenemos es bastante cercano al resultado real de calcular la circunferencia para un círculo con el radio dado. Ese es el uso que se le da a la línea de círculos. De igual manera podemos tener nosotros una circunferencia y averiguar cuál es su radio simplemente utilizando nuestro instrumento matemático. Vamos con la última parte, que sería utilizar ahora la línea de polígonos. Si se dan cuenta, las marcas de la línea de polígonos aparecen de manera inversa que las anteriores utilizadas. Por ejemplo, que la línea de líneas que aparecía los valores pequeños a la izquierda, en este caso la línea de polígonos, los valores pequeños aparecen a la derecha, de derecha hacia izquierda va aumentando. En este caso, las marcas que aparecen en la línea de polígonos y los numerales representan la cantidad de lados que tiene un polígono. Por ejemplo, tenemos el de 4 lados, el de 5 lados, 6 lados y así los demás. Por ejemplo, el de 4 lados, pues sabemos que es un cuadrilátero, el de 5 lados es un pentágono, el de 6 lados es un hexágono. El de 6 lados es muy importante porque es el que nos va a servir de referencia a continuación. Vamos a utilizar para ello otro círculo que hemos dibujado previamente. En este caso lo que vamos a hacer es dibujar un polígono utilizando este círculo que tenemos acá. Para ello necesitamos dos cosas. En primer lugar, vamos a utilizar nuestro compás metálico nuevamente para hallar cuál es la medida del radio. Y la medida del radio de nuestro círculo sería específicamente esta. Bien, segunda parte. Ahora lo que necesitamos es utilizar nuestro sector ya en la línea de polígonos y vamos a utilizar la medida del radio de nuestro círculo exactamente en el número 6 de esa línea de polígonos. Ahora la pregunta es, ¿por qué en el número 6? Se utiliza en el número 6 porque el hexágono tiene la característica geométrica de que si está inscrito en un círculo, el hexágono como tal, el radio de ese círculo tiene la medida exacta de cada uno de los lados del mismo hexágono que está inscrito. Esto es por
por la situación de estar formado un hexágono por triángulos equiláteros. Y como sabemos, un triángulo, como definición, tiene en la suma de sus ángulos interiores el resultado de 180. Y si 180 lo dividimos dentro de 3, vamos a tener que cada uno de los ángulos es de 60 grados. Y pues al dividir 360 dentro de 60 grados tenemos como resultado 6, que en este caso son los lados del hexágono. Es por eso que como referencia se utiliza siempre el número 6. Bien, ¿por qué como referencia? Otra vez viendo que en el compás teníamos la marca del radio de nuestro círculo, la medida, perdón. Entonces ubicamos en el número 6, que sería para un hexágono, en las líneas centrales, que es la línea de polígonos, y eso nos permite entonces tener a nosotros ya definido en nuestro sector cuál va a ser la proporción a trabajar. Ahora la decisión es la siguiente: ¿qué tipo de polígono quiero dibujar yo dentro de mi círculo? Puedo dibujar un cuadrilátero, puedo dibujar un pentágono, un heptágono, un octágono, cualquier polígono de un número de lados que deseemos. En este caso vamos a utilizar como ejemplo un polígono de 4 lados, es decir, un cuadrilátero. Entonces, ya teniendo la medida como tal en las líneas centrales de la línea de polígonos, ahora nos vamos a ir a la proporción que nos indica la marca de las 4 caras, que sería la última que tenemos por acá. Y allí tenemos cuál es la medida de esas 4. Ahora hacemos lo siguiente. Ya en nuestro círculo vamos a cambiarle la punta al compás para tener la punta con una mina con lápiz, y vamos a hacer las marcas respectivas de cada uno de los vértices de mi cuadrilátero. Bien, nos ubicamos en un punto cualquiera de la circunferencia y comenzamos a hacer las marcas. Esta sería la primera marca. Ubicamos ahora acá la punta de compás, hacemos la siguiente marca, otra vez nos ubicamos en esa marca, hacemos la siguiente y nuevamente la última de las marcas. Esto tiene que coincidir a la hora de tener esta marca de acá y la siguiente marca en esta parte. En este caso pues no ha coincidido del todo, pero eso se debe un poco a la configuración que tiene nuestro sector. En este caso nos afecta un tanto que la disposición que hemos colocado pues tiene una diferencia de altura entre una parte y la otra. Por eso no coincide exactamente. Si hacemos solo para con fines de no dejar en mal esta parte, podemos hacerlo de nuevo y verificar lo que acabamos de trabajar. El procedimiento lo repito. Tengo en esta parte la marca de cuál es la medida de mi radio. Más acá. Siguiente paso, voy al sector, me ubico en la línea de polígonos, marco el 6, que es siempre el del hexágono, el valor que utilizamos de referencia. Dejo definido esa medida en el sector y voy a extender nuevamente mi compás. Esta parte. Tenemos por acá la medida ahora para el cuadrilátero. Vamos a intentarlo nuevamente. En este caso voy a usar mejor el lápiz para no afectar con el movimiento el compás. Voy a empezar en esta parte de acá. Si se dan cuenta, no coincide exactamente, quiere decir que ahí estaba mi error hace un momentito. Voy a hacer la nueva marca en esta parte de acá. Esa sería la nueva marca. Y continúo a partir de allí. De esta parte hago la siguiente marca en el círculo, que sería por acá. Y acá vuelvo a hacer la última de las marcas. En este caso debería coincidir. Y como se pueden dar cuenta, la coincidencia es mejor ahora, ¿sí? Coinciden cada una de las 4 marcas que hemos realizado para el cuadrilátero. Es decir, este instrumento que hemos elaborado pues no es perfecto, pero sí nos realiza una aproximación bastante válida.
En este caso, ya con las marcas correctas, pues simplemente es de hacer los trazos necesarios para completar nuestro polígono. Y ahora tenemos con una exactitud bastante aceptable un polígono dentro de nuestro círculo. Como pudo ser un cuadrilátero, ustedes pudieron elegir cualquier otro tipo de polígono, incluso el sector pues aparentemente solo me da opción para llegar hasta un polígono de 12 lados, pero como ya vimos que la línea de líneas nos sirve a nosotros para hacer aumentos en segmentos de rectas, es decir, hacer rectas más largas o rectas más cortas, o seccionar un segmento de recta dado. Entonces quiere decirte que la línea de polígonos nosotros también podríamos aumentarlo hacia más lados. ¿Cómo lo haríamos? Pues únicamente elegimos una proporción nuevamente. Elegimos algún numeral de lados que queremos en nuestro polígono. Por ejemplo, podemos elegir el número 10. Y si queremos hacer un polígono de 20 caras, pues entonces a través de la línea de líneas y de una proporción otra vez de 1 a 2 o de 2 a 1 en este caso para aumentarla, podemos trabajar de 10 hacia 20 caras, aunque en la línea de polígonos no aparezca específicamente el número 20. Haciendo una combinación de las dos líneas, podríamos nosotros realizar un polígono de 20 lados. Y así es como funciona entonces nuestro sector o nuestro compás de proporciones. Tiene muchos usos que son muy importantes para la enseñanza de las razones y las proporciones.